¿Cuáles son las implicaciones en materia del ISR cuando un contribuyente, persona física, persona moral, realiza la venta de activos fijos? Y para poderlo contextualizar y sobre todo que sea de aplicación práctica e inmediata, vamos a referirnos a automóviles. Para ello voy a exponer tres casos respecto a la venta de estos automóviles. Primero, cuando esta venta la realiza una persona física con actividad empresarial, profesional o incluso personas morales. El segundo caso va a ser para aquellos contribuyentes que son personas físicas pero no llevan a cabo estas actividades empresariales y profesionales. Y el tercer supuesto será cuando una persona física del régimen de confianza vende un activo fijo, evidentemente afecto a su actividad. Así las cosas, vamos a iniciar con el primer supuesto. Este supuesto es general, ya sea que una persona física con actividad empresarial, profesional, persona moral título segundo, régimen de confianza, entre otras, aplican un procedimiento general. Y esto es para obtener la utilidad o la ganancia fiscal en venta de activos fijos. El procedimiento que siguen es el siguiente: se toma en cuenta el precio de venta y se le resta o disminuye el saldo por deducir actualizado. Recordemos que este concepto denominado saldo por deducir actualizado, en efecto será el resultado de actualizar dicho saldo por deducir y va a consistir en el periodo del INPC que va desde el mes de adquisición hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio por el cual se está haciendo la deducción y por el periodo de uso. Te preguntarás, oye, ¿y cómo obtengo el saldo por deducir? Bueno, esto es fácil y sencillo. Tomaré entonces el monto original de la inversión y le voy a restar el importe de la deducción de inversiones de cada ejercicio para entonces tener, insisto, ese saldo por deducir. La esencia entonces es una utilidad o una ganancia y que recordemos para personas físicas con actividades empresariales y profesionales, el ingreso acumulable es la ganancia, no el precio de venta. Para personas morales también se acumula la ganancia. Sin embargo, pudiéramos tener ahí ciertos eventos, como es de conocimiento general, el tema de la precarga de la información manifestada en los CFDI en las declaraciones de impuestos, porque estamos de acuerdo que como es una actividad empresarial, supóngase, estamos vendiendo 200,000 pesos y dependerá si es empresa, grava IVA y si no es empresa, exento de IVA, pero 200,000 pesos y es lo que se va a precargar en el formulario de la declaración fiscal. Pero los cálculos determinan que la ganancia es de 50,000 pesos. Entonces, en lo general, lo que debo hacer es restar los 200,000 pesos para eliminar el efecto de la precarga del CFDI y adicionar 50,000 pesos por concepto de ganancia. Recordemos que este procedimiento se realiza tanto en los pagos provisionales como en la declaración anual, haciendo la acotación, insisto, que aplica en ambos periodos, porque hay quienes piensan que solamente se va a señalar en la declaración del ejercicio y lo omiten, más bien omiten la acumulación en los pagos provisionales. Esto para efectos del impuesto sobre la renta. Insisto, el procedimiento precio de venta menos el saldo por deducir actualizado y tengo esa ganancia fiscal. No perdamos de vista también que hay que considerar los registros contables en cuentas de orden, evidentemente de la deducción de inversiones por cada uno de los ejercicios del monto original de la inversión de este vehículo o de este bien de activo fijo, para entonces, igual en cuentas de orden, registrar la ganancia o en su caso la pérdida fiscal por venta de activo fijo. Vamos a ver el segundo supuesto, porque aquí solamente vamos a excluir a las personas morales y me voy a concentrar en las personas físicas, pero que no llevan a cabo actividades empresariales o profesionales. Pensemos una persona física asalariada, arrendadora, inversionista, accionista, etcétera, por exclusión. Y entonces aquí la mecánica de cálculo cambia porque no voy a determinar propiamente una ganancia como lo vimos con personas físicas con actividades empresariales y profesionales, sino que voy a tener que determinar una utilidad respecto a comparar, evidentemente, el ingreso obtenido por la enajenación y le voy a restar las deducciones autorizadas, que inicialmente vamos a considerar el concepto llamado costo comprobado de adquisición. Para abundar en los conceptos, te invito a revisar título cuarto, capítulo cuarto, Ley del Impuesto sobre la Renta, enajenación de bienes. Y así las cosas, vamos a encontrar que
este costo comprobado de adquisición del vehículo, pues va a tener una disminución a razón del 20% por cada año transcurrido entre la fecha de adquisición y la fecha de enajenación. Vamos a pensar en este ejemplo didáctico. Supóngase que se adquirió un vehículo en valor de 300,000 pesos y que al momento de su venta han transcurrido 3 años. Entonces, 3 años por el 20% de disminución, voy a tener un 60% a disminuir. 300,000 por 60% significa una disminución de 180,000 pesos. Entonces, 300,000 menos 180,000 pesos, nos quedan 120,000 pesos de valor presente de ese vehículo histórico, que evidentemente debo actualizarlo. Así las cosas, vamos a pensar que de 120,000 llega a 125,000 pesos. Y me vas a decir, oye, Mario, es que fíjate que el vehículo lo voy a vender en 200,000 pesos. Perfecto, entonces 200,000 pesos menos 125,000 pesos, tengo una ganancia de 75,000 pesos. Y sobre esto debería efectuar entonces el pago del impuesto sobre la renta de manera anual. No omito también que se hace un pago provisional y este resultado lo tiene que considerar el adquirente vía retención y hacer el entero del impuesto. Te invito a revisar ese artículo 126, ley del ISR, porque hay una cantidad que si el importe de la operación no excede de 227,400 pesos, pues entonces nos releva del pago provisional y nos vamos a la declaración del ejercicio. Entonces, ahí determinamos una ganancia de 75,000 pesos. Pero también si revisamos la ley del ISR, en el artículo 93, fracción 19, inciso B de dicha ley, encontramos que hay una exención o no pago de impuesto sobre la renta, no sobre el ingreso, en este caso de 200,000, sino sobre la diferencia entre el ingreso obtenido por enajenación y las deducciones, que en este caso es la utilidad, en este caso son 75,000 pesos. Y que para el año 2025, el valor de 3 veces la UMA elevada al año anda cerca en valor de 120,000 pesos. Entonces, vamos a pensar que son 75,000 pesos de ganancia contra 120,000 exentos. Evidentemente, la ganancia es cero. El hecho de que sea cero no significa que no debo registrar datos en la declaración anual en el apartado de enajenación de bienes. Esto no se consigna en los datos informativos. Quiero señalar y precisar también que esta operación de la exención se aplica solamente para enajenación de bienes. Porque si alguien me dice, oye Mario, es que fíjate que quiero vender un automóvil, un vehículo dentro de mi actividad empresarial o dentro de mi actividad profesional. En este caso no aplica la exención de 3 veces la UMA elevada al año. Y aquí quiero hacer una pausa porque en personas físicas pudiéramos tener esa confusión. ¿Cuándo es que voy a determinar precio de venta menos saldo por deducir? Cuando son bienes de activo fijo, en nuestro caso concreto, automóviles, afectos a la actividad empresarial o profesional. Significa entonces que los deduje. Los deduje, valga la redundancia, vía deducción de inversiones o que hubo gastos accesorios como combustible, seguros, mantenimiento, etc. Esa es la relevancia de la deducción. Pero por otra parte te decía, en el caso de un asalariado, este asalariado, pues claro está, no deduce y por lo tanto no es o no forma parte de su actividad empresarial y profesional. Por ello, esta separación. Título cuarto, capítulo segundo, saldo por deducir nos da la utilidad. Título cuarto, capítulo cuarto nos va a dar la utilidad, pero también las distinciones, porque algunos podríamos confundirnos porque utilicé la expresión 20% de la disminución. Recuerda, en actividad empresarial el porcentaje de deducción es del 25%, pero para efectos de enajenación de bienes vamos a tener un porcentaje de disminución del costo a razón del 20%. Y aquí quiero también señalarte que después del tercer punto vamos a platicar acerca del comprobante fiscal dependiendo de quién esté enajenando, principalmente personas físicas. Vamos a revisar entonces el tercer supuesto, que es el relativo a las personas físicas del régimen de confianza. Porque una de las cuestiones que de repente también existe confusión es la siguiente, que las personas físicas de reciclo no tienen deducciones. Y aquí quiero abrir un paréntesis muy claro, porque a las personas que hacen esta afirmación les pregunto, si fuera válida la afirmación de que el reciclo persona física no tiene deducciones,
por qué y cómo es que se está llevando a cabo el acreditamiento del impuesto al valor agregado de cumplir con requisitos del artículo 5º, fracción primera, ley de IVA. Por lo tanto, la afirmación es incorrecta. Lo correcto es señalar lo siguiente: las personas físicas del régimen de confianza sí tienen deducciones, pero no las pueden aplicar en la mecánica de cálculo para que entonces tenga congruencia con la figura del acreditamiento del impuesto al valor agregado. Bajo esta tesitura, vamos también a considerar la venta de un vehículo en valor de 200,000 pesos. Ya sabes, si es empresa, gravado para IVA; si no es empresa, exento para fines del impuesto al valor agregado. Sin embargo, bajo la tesitura que sí hay deducciones, pero no las puedo incluir, tengo precio de venta 200,000 menos deducciones. No le pongo cero, le pongo NA por lo antes expuesto y la utilidad son 200,000. Pero aquí yo en Reciclo Persona Física no puedo manejar el concepto de utilidad, simplemente el precio de venta. Por lo tanto, si manifiestas en el comprobante fiscal 200,000 pesos, IVA dependiendo, entonces vas a pagar el impuesto sobre 200,000. Aquí no hay figura de el saldo por deducir, utilidad, etcétera. 200,000 facturado valga como operación es por lo que vas a pagar el impuesto de la renta con las tasas que le correspondan al régimen de confianza, en este caso en sus pagos definitivos mensuales. Observa que son tres perspectivas, son tres aristas para atender esta operación tan común, pero que dependiendo del contribuyente, pues tendremos diversos efectos en cuanto a su cálculo, tratamiento y el impacto en declaraciones mensuales, posiblemente vía pago provisional, vía retención y en la declaración del ejercicio, ya sea que haya pago provisional a cuenta de, ya sea que haya retención a cuenta de, o para el caso de personas físicas de reciclo, que esos son pagos definitivos. Pero ahora posiblemente te estarías preguntando, bueno, ya llegamos al punto del cálculo del ISR, pero ¿qué pasa con la expedición de los comprobantes fiscales? Para ello voy a remitirme en lo particular a la tesitura de personas físicas. Sí, una persona física que tiene actividad empresarial y profesional. 2, una persona física que no tiene actividad empresarial y profesional. Y 3, igual pero con una pequeña variante. ¿Y esto por qué? Porque algunas personas, increíblemente, todavía en el año 2025, consideran que por el hecho de adquirir un vehículo y el comprobante fiscal digital por Internet se encuentre endosado, con ello ya pueden dar efectos fiscales a dicha adquisición del vehículo, lo cual es incorrecto. Porque vamos a suponer en el primer escenario que es una persona física con actividad empresarial, profesional, incluso una persona moral, ¿sí? Estos tres pueden expedir comprobantes fiscales. Y vamos a acotarlo. Es una persona física empresaria. Tiene una ferretería y está vendiendo su vehículo. Y quien le va a adquirir es una persona moral, título segundo, otra persona física empresaria, en fin. Pero lo cerremos a esto. Es una persona física empresaria, le vende a una persona moral. Aquí no tenemos ningún problema porque la persona física empresaria va a expedir un comprobante, vamos a llamarle extraordinario, adicional a la venta de sus productos de ferretería, de refacciones, etcétera. Y va a poner venta de la unidad, etcétera, todo lo que pueda corresponder, unidad de medida, subtotal IVA porque es empresaria y total y listo. La persona moral con ello entonces va a deducir vía deducción de inversiones 25% sobre el monto original de la inversión, considerando el tope deducible del artículo 36, fracción segunda de la ley del impuesto sobre la renta. Y listo, no hay mayor complicación. Pero el segundo escenario, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si tenemos el supuesto de una persona física asalariada y le está vendiendo su vehículo a una persona moral? Aquí es donde tiene más énfasis, tiene más peso la acción de que no podemos trabajar con la figura del endoso para deducir en materia fiscal. Y preguntarás, oye Mario, pero una persona física asalariada no puede expedir comprobantes fiscales. Y es correcto. Y entonces, ¿cómo le va a hacer la persona moral para deducir? Bien, en este caso lo que se tiene que hacer es un trámite que se conoce como cambio de rol, en el cual la persona moral tendrá que formular un escrito, que de hecho lo puedes revisar en Google, y a través del escrito hace la solicitud en mi portal para que el SAT le autorice el cambio de rol y, valga la expresión, se autofacture
la compra-venta de ese vehículo y con base en ello pues ya tenga un comprobante y con ello dar efecto fiscal en materia del ISR. Partiendo de que el asalariado no es empresa, por lo tanto la venta se encontrará exenta. Insisto, el trámite es cambio de rol. Y el tercer supuesto se da entonces cuando la persona física asalariada le vende a otra persona física asalariada. Estamos de acuerdo que esta persona física que vende no puede expedir comprobantes. Estamos de acuerdo que esta persona física que adquiere tampoco puede expedir comprobantes, ni mucho menos podrá hacer el trámite de cambio de rol. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bien, aquí se contratan los servicios de un proveedor especializado en la certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet. Los puedes revisar en Internet, no son como los PAC, déjame decirte, no son como los PAC que son numerosos, aquí son cerca de 10, 12 proveedores. Y esta operación pues no se puede hacer en el portal del SAT. Aquí sí o sí tienes que contratar los servicios para que entonces se pueda generar ese comprobante fiscal y que en los tres supuestos se puedan parar la propiedad de ese vehículo. Y por supuesto los efectos fiscales que de ello pueda derivar. Así que es muy importante que te ubiques en el sentido primero de quién está vendiendo para efectos del cálculo del impuesto. Segundo, quién está adquiriendo respecto a la deducción para efectos del ISR. Y tercero, en cuanto a la expedición del comprobante fiscal. Porque seguir con la figura del endoso, pues es una práctica, que se utilizaba hace cerca de 10 años, 15 años, y que algunas personas hoy desconocen o simplemente omiten esta práctica del comprobante fiscal y pudieran haber consecuencias posteriores precisamente al no poder justificar estos ingresos. Así que la recomendación en lo general es cuidar el cálculo del impuesto y por supuesto también la expedición de estos comprobantes fiscales.